El último tren de la noche nunca llegó a su destino, y ese fue el primer signo de que algo terrible estaba por suceder en el subterráneo. El silbido del viento resonaba en las profundidades, un eco lúgubre que parecía susurrar secretos oscuros a quienes se atrevían a descender. Los pasajeros que esperaban en la estación notaron la ausencia con inquietud creciente, preguntándose qué podía haber detenido a la imparable bestia de hierro. En la oscuridad de los túneles, se escuchaba un sonido desconocido, como un suspiro prolongado que se mezclaba con el chirriar metálico de las vías. Nadie quería admitirlo, pero todos sentían lo mismo, una presencia vigilante, una sombra espectral que se ocultaba más allá de la visión humana. El ingeniero jefe, Jorge, fue enviado a investigar junto con su equipo de mantenimiento. Caminaban por los oscuros pasillos, sus linternas proyectaban sombras danzantes en las paredes llenas de grafitis y telarañas. No era la primera vez que el subterráneo sufría problemas, pero esto se sentía diferente. Era como si el lugar mismo estuviera intentando advertirles que dieran media vuelta. ¿Escuchaste eso?, preguntó Diana, su voz apenas un susurro, mientras su linterna parpadeaba inquietantemente. Jorge asintió, su rostro pálido bajo la luz tenue. El sonido era inconfundible, un lamento prolongado que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Avanzaron lentamente, cada paso un esfuerzo consciente para no ceder al miedo que les encogía el estómago. Llegaron al tren detenido. Sus puertas estaban abiertas, pero el interior estaba envuelto en una negrura absoluta. La linterna de Jorge penetró la oscuridad, revelando asientos vacíos y ventanas rotas. Pero lo peor fue lo que no encontraron, ni rastro de los pasajeros o del conductor. «Algo está mal», murmuró Jorge. «Esto no es normal». Diana se estremeció y un escalofrío recorrió su espalda. Sentía que los estaban observando, que algo siniestro se ocultaba en las sombras, acechando, esperando el momento adecuado para revelarse. «Deberíamos regresar», dijo uno de los técnicos, la voz quebrada por el miedo. Jorge dudó, pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resonó en el túnel, una mezcla de dolor y terror que hizo que su sangre se helara. El sonido fue seguido por una serie de golpes y un susurro escalofriante que llenó el aire. «¡Corran!», gritó Jorge, pero sus palabras se perdieron en el caos. La luz de las linternas se agitó mientras corrían desesperadamente hacia la salida, sin atreverse a mirar atrás, temiendo ver lo que les perseguía. Los gritos de sus compañeros resonaban en sus oídos, un recordatorio constante del peligro que se cernía sobre ellos. Cuando finalmente alcanzaron la estación, jadeantes y cubiertos de sudor, Jorge miró hacia el túnel oscuro una última vez. Sentía que aquello no había terminado, que apenas habían rozado la superficie del horror que aguardaba en las profundidades del subterráneo. Y sabía, con una certeza aterradora, que el espectro no descansaría hasta haber saciado su sed de venganza. Desde aquella noche, el subterráneo nunca volvió a ser el mismo. Los trabajadores evitaban hablar de lo ocurrido, pero en las esquinas más oscuras de la estación, los murmullos se propagaban como el humo. Algo siniestro se había despertado en las profundidades, y cada vez más personas lo sentían. Jorge no podía dormir. Las imágenes de aquella noche se repetían en su mente como un mal sueño, y los gritos de sus compañeros aún resonaban en sus oídos. Decidido a desentrañar el misterio, regresó solo al subterráneo, armado con una linterna y una determinación que apenas lograba ocultar su miedo. A medida que se adentraba en los túneles, una sensación de déjà vu lo envolvía. Todo parecía normal, pero la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, como si los muros mismos contuvieran un secreto oscuro. Avanzó con cautela, cada paso ecoando en la soledad opresiva del subterráneo. De repente, una figura apareció en la distancia. Una sombra difusa que se deslizaba entre las vías. Jorge sintió como su corazón se aceleraba y su mano temblaba al sostener la linterna. Se detuvo, conteniendo el aliento, mientras la figura se aproximaba lentamente. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz resonando en el vacío. La figura se detuvo, y por un momento, todo quedó en silencio. Entonces, una risa suave y escalofriante llenó el aire, un sonido que parecía provenir de todos lados. Jorge retrocedió, el pánico apoderándose de él, pero sus piernas no respondieron. La figura finalmente se hizo visible, un hombre de aspecto sombrío, vestido con ropas antiguas y sucias, con ojos que brillaban con un resplandor inhumano. Jorge intentó hablar,
pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. «Bienvenido de nuevo», dijo la figura, su voz un susurro helado. «El subterráneo tiene muchas historias, pero ninguna tan oscura como la mía». Jorge sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había oído rumores de apariciones, pero enfrentarse a uno de ellos era algo completamente diferente. «¿Qué quieres?», logró preguntar, su voz temblorosa. El hombre espectral sonrió, mostrando dientes amarillentos. «Venganza», respondió, avanzando lentamente hacia Jorge. «La oscuridad es mi hogar, y aquellos que se atreven a perturbar mi descanso pagarán el precio». Jorge retrocedió, tropezando con las vías mientras la figura avanzaba. Sentía que el aire se volvía más denso, más frío. Cada respiración era un esfuerzo, y el miedo lo paralizaba. En un acto de desesperación, Jorge giró y corrió, sin mirar atrás. Los pasos del espectro resonaban detrás de él, cada vez más cerca. La linterna oscilaba en su mano, proyectando sombras frenéticas en las paredes. Al alcanzar la estación, se dio cuenta de que no estaba solo. Diana y otros miembros del equipo estaban allí, atraídos por su grito de auxilio. Todos miraban el túnel con ojos aterrorizados, sabiendo que algo más allá de la comprensión humana los acechaba. «Debemos sellar el túnel», dijo Jorge, jadeando. «No podemos dejar que esa cosa salga». Pero sabía que no sería tan simple. El espectro había sido despertado, y su venganza no se detendría ante nada. La lucha apenas comenzaba, y el subterráneo se convertiría en un campo de batalla donde la oscuridad y el horror reinarían. La estación, normalmente un hervidero de actividad y ruido, ahora estaba envuelta en un silencio inquietante. Cada uno de los presentes sentía el peso de la situación, una sensación de peligro inminente que les encogía el estómago y les aceleraba el pulso. Una noche, cuando el subterráneo estaba cerrado al público, Jorge decidió regresar al túnel con un plan en mente. Necesitaban encontrar una forma de enfrentarse al espectro y detener su ira antes de que más vidas fueran arruinadas. Armado con nuevos equipos y acompañado por un grupo de valientes trabajadores, se adentró una vez más en las profundidades. Las linternas iluminaban el camino con destellos nerviosos, y cada crujido o susurro en la oscuridad aumentaba la tensión. De repente, las luces parpadearon y una figura espectral apareció en la distancia, acercándose lentamente. Los miembros del equipo comenzaron a murmurar nerviosamente, pero Jorge levantó una mano para silenciarlos. «Manténganse juntos y no pierdan la calma», dijo con firmeza. El espectro se detuvo a unos metros de ellos, su figura flotante emanando una energía helada. Jorge avanzó un paso, sintiendo el frío calarle hasta los huesos. «¡Basta!», gritó, su voz resonando en los túneles. «Nos enfrentaremos a ti y detendremos esta locura». El espectro emitió un chillido ensordecedor, y la temperatura descendió bruscamente. Jorge y su equipo sintieron un miedo primordial que amenazaba con paralizarlos, pero se aferraron a su determinación y se prepararon para el enfrentamiento final. La noticia sobre los extraños sucesos en el subterráneo se propagó rápidamente, generando una atmósfera de miedo y curiosidad. Las autoridades intentaron restablecer el servicio, pero la presencia inquietante que habitaba en los túneles les dificultaba el trabajo. El espectro parecía estar un paso por delante de ellos, anticipando cada movimiento. Jorge, Diana y el equipo de mantenimiento se reunieron una vez más, decididos a encontrar una solución definitiva. Sabían que no podían simplemente sellar el túnel, el problema era más profundo y requería enfrentarse cara a cara con el terror que acechaba en las sombras. Con equipos de alta tecnología y una nueva determinación, descendieron a las profundidades del subterráneo. Esta vez, no estarían solos. Fuerzas de seguridad y expertos en fenómenos paranormales los acompañaban, formando una barricada de luces y esperanzas en medio de la oscuridad. Al adentrarse en los túneles, la atmósfera se volvió más opresiva. Las luces de sus linternas apenas penetraban la negrura, y el frío se sentía como un manto helado envolviéndolos. Cada paso resonaba como un eco de advertencia, pero continuaron, sabiendo que no podían retroceder. El espectro apareció una vez más, su figura etérea brillando en la oscuridad. Sus ojos, vacíos y llenos de malevolencia, observaban al grupo con una mezcla de desprecio y diversión. «No tienen derecho a estar aquí», dijo, su voz resonando en sus mentes. «Este es mi dominio, mi reino de sombras».
Jorge dio un paso adelante, levantando su linterna para iluminar al espectro. Sabía que no podían vencer al espectro con fuerza bruta, pero tampoco podían permitir que continuara sembrando el caos. «Estamos aquí para detenerte», dijo con firmeza. «Este lugar pertenece a la gente de la ciudad, no a ti». El espectro se rió, un sonido que envió escalofríos a través de sus espinas. Levantó una mano espectral, y el aire a su alrededor se volvió helado. El grupo se tensó, preparándose para lo peor. Pero entonces, algo cambió. Una figura emergió de la oscuridad detrás del espectro, una mujer con una presencia etérea similar a la del espectro. Sus ojos reflejaban una tristeza infinita y una fortaleza que parecía atravesar el tiempo mismo. «Basta», dijo la mujer, su voz suave pero autoritaria. «Este conflicto no nos llevará a nada». El espectro se giró, su expresión de sorpresa transformándose en furia. «¿Tú?», murmuró, su voz cargada de incredulidad. «¿Cómo es posible?». La mujer avanzó, su presencia llenando el túnel con una luz suave y cálida. Se detuvo frente al espectro, sus ojos encontrando los de él con una intensidad que parecía desarmarlo. «Tu tiempo ha terminado», dijo. «Debes dejar ir este lugar y permitir que la paz regrese». El espectro dudó, su figura temblando como si estuviera a punto de desaparecer. La mujer extendió una mano, y el espectro la miró con una mezcla de tristeza y resignación. Lentamente, avanzó hacia ella, y en el momento en que sus manos se tocaron, una luz brillante los envolvió a ambos. Cuando la luz se desvaneció, el túnel quedó en silencio. El espectro había desaparecido, y la mujer también. Jorge y el equipo se miraron, sintiendo que algo fundamental había cambiado. La oscuridad ya no se sentía opresiva, y el aire era más ligero, más respirable. Habían logrado lo impensable, liberar al subterráneo de la presencia que lo atormentaba. Sabían que el espectro nunca volvería, y que el lugar podría finalmente descansar en paz. Sin embargo, no podían negar el impacto que esta experiencia había tenido en ellos. La estación, que alguna vez fue un lugar de tránsito y actividad frenética, ahora parecía un sitio de reflexión y respeto. Los trabajadores que habían presenciado el fenómeno hablaron de la importancia de recordar y honrar a quienes habían sido atrapados en el terror del subterráneo. Una placa conmemorativa fue instalada en la estación, como un recordatorio de lo que había ocurrido y de los esfuerzos valientes de quienes se enfrentaron al espectro. Jorge y Diana, aunque marcados por la experiencia, encontraron en ella una fuente de fortaleza y determinación. Sabían que la vida continuaría, y que el subterráneo seguiría siendo un lugar vital para la ciudad. Pero también sabían que cada vez que descendieran a las profundidades, llevarían consigo el recuerdo de aquella noche y el compromiso de proteger a aquellos que usaban el servicio todos los días. La historia del espectro del subterráneo se convirtió en una leyenda urbana, contada en susurros entre los trabajadores y pasajeros. Algunos decían que, en noches particularmente silenciosas, se podía escuchar el eco de la risa del espectro, un recordatorio de que la oscuridad siempre está presente, acechando en las sombras. Pero para Jorge, Diana y el equipo, la experiencia fue una lección de valor y resistencia, una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz puede prevalecer. La ciudad continuó su ritmo, y el subterráneo recuperó su normalidad. Pero para aquellos que vivieron el terror de primera mano, cada viaje en los túneles oscuros era un recordatorio de la fragilidad de la realidad y de la delgada línea que separa el mundo conocido del reino de lo desconocido. Con el tiempo, Jorge y Diana se convirtieron en figuras respetadas dentro de la comunidad del subterráneo, sus nombres asociados con la valentía y la tenacidad. Compartieron sus experiencias en charlas y seminarios, ayudando a otros a prepararse para lo inesperado y recordándoles la importancia de estar siempre alertas. Aunque la paz había regresado al subterráneo, la historia del espectro seguía viva en la memoria colectiva. No era solo un cuento de terror, sino una advertencia de que, en las profundidades de la Tierra, hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, esperando el momento para emerger. Y mientras hubiera quienes recordaran y se prepararan, la ciudad podría descansar un poco más tranquila, sabiendo que sus guardianes estaban siempre vigilantes.